Buenas tardes chicos. Antes de comenzar con el tema de correas, voy a mostrar dos filminas que son meramente ilustrativas para que tengan un par de valores, una idea de valores de rendimiento y relaciones de transmisión. Las debo ahora porque me quedaron colgadas del otro Power y no debería agregarlas y volver a subirlo y ustedes bajarlo por dos filminas, así que por este año las dejo acá. La primera muestra algunos valores de rendimiento en las transmisiones. ¿Se acuerdan que el rendimiento era el trabajo aprovechado o útil sobre el trabajo que ingresa al sistema? O el trabajo o potencia aportada. Obviamente dijimos que en todas las máquinas nuestras reales va a ser menor que 1. 1 sería un valor del 100% bastante utópico. Hasta los mejores sistemas, los más eficientes, tienen pérdidas. Pero fíjense que son valores relativamente altos. O sea, las transmisiones que vamos a usar nosotros son relativamente buenas. O sea, no pierden mucha energía cuando las utilizamos. Es decir, del total de la potencia que entrega la máquina motriz, prácticamente llega a la máquina accionada. Pueden ver que hay pequeñas variaciones en función de si es con lubricación o sin lubricación, y son valores que fíjense que para engranajes o cadenas y correas andan todos por arriba del 90% y hasta un 98% los engranajes lubricados, que o sea, no tienen pérdidas por fricción, por calentamiento y fricción. Después estos valores los vamos a utilizar en los ejercicios, pero bueno, era para que tengan una leve idea de valores. Y acá valores típicos de relaciones de transmisión. Para lo que son engranajes, ya sean rectos o helicoidales o bihelicoidales. Después vamos a ver cuando escribamos engranajes cada tipo. O si es por cadena o por correa, sea plana, trapezoidal o plana con tensor. Fíjense que los valores medios, o sea, los promedios también están 2, 3, 4, 5 y hasta 6. Las relaciones, o sea, reducciones o amplificaciones de velocidad en torno de 2 a 5 veces en promedio. Y después tenemos valores máximos en engranajes alrededor de 10 y en correas son un poco menores. Tengan cuidado de no confundir valor máximo de relación de transmisión I con lo que habíamos hablado de la distancia de separación. O sea, yo en engranajes no puedo usar engranajes muy grandes para unir dos ejes separados por una cuestión primero antieconómica, no muy práctica, de tener engranajes de grandes diámetros, sino que al crecer esos diámetros también cambian los momentos, los torques sobre las ruedas. Y por correas y planas o trapezoidales, los valores son más bajos, puedo unir dos ejes más separados, pero ¿por qué son más bajos estos valores? Porque las poleas no pueden tener gran diferencia en los diámetros. Después vamos a ver un poquito más adelante en esta filmina, si yo tengo una polea motriz chica y una polea conducida muy grande, por la geometría de la transmisión, pierdo transferencia de potencia. Es algo que sale más que nada de la lógica y no de un conocimiento técnico profundo. Ahora sí, vamos a empezar a describir uno de los primeros mecanismos utilizados en la industria para transmitir potencia, que es la correa. Como dice acá, yo puedo transmitir potencia entre dos ejes, entre máquina accionadora o motriz y la polea conductora, que generalmente es la chica. ¿Por qué generalmente la chica? Porque las poleas chicas están conectadas al eje motor. Los motores dijimos que tienen
aproximadamente 1500 vueltas, y las máquinas accionadas son de mucho menor velocidad, de 1500 para abajo. Entonces siempre esta configuración que ven acá ustedes es para una reducción. Tengo entonces dos poleas, una conductora y una conducida de mayor diámetro, unidas por correas, que pueden ser planas, trapeciales, vamos a ver que hay distintas formas, y pueden ser desde una hasta 8, 10, varias. Y después vamos a ver por qué es más de una. Acá tenemos el esquema y acá, bueno, acá tenemos uno de los tantos ejemplos reales que ustedes van a encontrar de un motor accionando un ventilador. Entonces, transmito potencia entre dos ejes, reduzco velocidades generalmente, también la puedo aumentar, doy vuelta a este sistema, si la conducida pasa a ser la conductora, esto me aumenta la velocidad. Y este aumento o reducción de velocidad, en este caso la reducción, viene acompañada de un aumento del torque. ¿Por qué? Porque si yo estoy transmitiendo potencia, si el motor me está entregando 100 HP a la máquina, le están llegando 100 HP un poquito menos por las pérdidas. Entonces, si mi velocidad bajó del motor, vamos a suponer de 1500 a la mitad 750, la relación de transmisión es 2, ya que bajó a la mitad, y por la ecuación de torque, que es momento torsor por velocidad angular, para que se mantenga constante ese torque, si bajo a la mitad las RPM, el torque sube al doble. Es decir, que este motor me entrega un torque y en el eje de la máquina tengo un torque del doble. ¿Está bien? Entonces, esta es otra ventaja. No solamente reduzco la velocidad, sino aumento el torque que a mí me interesa para mover esta máquina. Generalmente tienen que mover cargas, entonces necesito que tengan un torque alto. ¿Qué ventajas tienen las transmisiones por correa? Como dijimos, la ventaja es que transmiten potencia entre dos ejes con grandes separaciones. Habíamos visto que unirlos con engranajes tenía muchos inconvenientes. También permiten, esta me parece que se puso, en realidad no es ventaja ni desventaja, porque si ustedes lo leen acá, dice permite menos potencia que las cadenas, porque obviamente las cadenas al ser metálicas pueden transferir más carga, pero las correas trabajan a mayores velocidades. Entonces es una ventaja o una desventaja desde qué punto se lo mire. Si yo digo que es como ventaja, y pueden trabajar a mayor velocidades que las cadenas. Versatilidad en cuanto a las posiciones de eje y sentido de giro, es decir, yo puedo hacer que dos poleas giren en el mismo sentido o en sentido opuesto, y puedo transmitir potencia entre los ejes paralelos, aleaveados o en el mismo plano pero a 90 grados. Eso debido a la flexibilidad. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Obviamente son silenciosas, al ser de un material elástico, y al ser planas o trapeciales sin resaltos, una superficie suave, plana, no son ruidosas, no tienen mantenimiento porque no hay que lubricarlas, solamente un poco de limpieza, y obviamente son menos costosas, se consiguen prácticamente, están codificadas y se consiguen prácticamente en cualquier lugar. Después, ¿qué desventaja? Y salvo las dentadas, no permiten sincronía. O sea, no puedo vincular dos ejes sincrónicamente. Pero otra vez, esta desventaja, que sería que no son sincrónicas, salvo las dentadas, que están construidas especialmente para mantener dos ejes sincrónicos, pero como dice acá, que esta desventaja protege al sistema de sobrecargas. ¿Qué quiere decir? Ya se los dije en la filmina anterior, creo. Es que si ustedes tienen dos ejes y vamos a suponer que la máquina accionada por un error de un operario
o una rotura se traba, ¿qué hace la máquina? Sigue girando el motor, pero la correa empieza a patinar. A lo sumo, generalmente no pasa nada, patina. Si la carga es muy alta y patina mucho, puede llegar a cortarse. No más que eso. Pero es una especie de fusible mecánico, se considera un fusible mecánico. De hecho, muchas veces ustedes van a ver máquinas que tienen, como los tornos de mecanizado, tienen lo que se llama caja Norton, que es una especie de caja de cambio, que es toda de engranajes, para todas las relaciones, todos los cambios de velocidades del usillo y los automáticos. Pero la unión de la caja Norton al motor se hace con correa. No solamente por un tema de disposición, o sea que están bastante separados, sino que las correas permiten ante un accidente, una rotura o una traba en el sistema, es que patine y no rompa la máquina. Obviamente hoy con el tema de la electrónica también hay sistemas de protección automáticos que miden la corriente de consumo y donde hay un pico y se dispara, corta. Pero bueno, siempre en seguridad es mejor tener 2 o 3 sistemas de protección que uno solo. Otra desventaja que requieren una tensión inicial, como trabajan por fricción, antes de transmitir potencia tienen que estar, se tensionan, como la cadena de la bicicleta. Entonces esa tensión se transmite a los ejes. O sea, los ejes ya aparecen cargados con tensión de flexión y los cojinetes o rodamientos también ya empiezan a estar cargados. Obviamente, con el tiempo se desgastan y se alargan, siempre comparándolo con la vida útil normal. Se hace una vida útil es de un par de años o se pueden medir en horas de uso de la máquina. Estamos hablando de un desgaste normal, trabajando en condiciones normales para las cuales la máquina fue diseñada. Entonces se empieza a desgastar, los elastómeros, los materiales y las fibras que constituyen las correas son materiales que con el tiempo se empiezan a ablandar, con el uso se empiezan a estirar más allá del desgaste, o sea, pierden su resistencia mecánica y empieza entre el desgaste y la pérdida de propiedades, se alargan. Cuando se alarga, ¿qué pasa? Se pierde la tensión y entonces empieza a haber un deslizamiento. Empieza a patinar un poco más la correa por desgaste. Si bien no necesita el mantenimiento o lubricación, si estoy en una zona con calor, con mucha humedad y con agentes químicos, todos estos factores obviamente atacan a los materiales y reducen la vida útil de la correa. Aceite, humedad y suciedad aumentan el deslizamiento. ¿Por qué? Porque obviamente son 3 factores que hacen que pierda la adherencia entre correa y el canal de la polea. Bueno, tipos de correas. Constructivamente hay correas de la más grande variedad. A medida que pasan los años y los desarrollos, cada vez hay diseños mucho más complejos. Históricamente se empezó con la correa plana, que estaba hecho de cuero natural de vaca. Era una tira, las pueden ver en algunas fotos viejas o algunos documentales, que movían en la primera etapa de la revolución industrial, donde las máquinas no eran eléctricas, sino que se movían con todo un sistema de poleas y correas. Cada máquina en una fábrica era movido por metros y metros de estas correas y era una tira que se la cerraba generalmente con un engrampado metálico y un perno, o eran cosidas, depende la solicitación que tenían. Bueno, no solamente ha cambiado con los años los diseños, porque hay para aplicaciones cada vez más específicas, o sea, no son genéricas. Nosotros las que vamos a ver son las que se usan en la industria, que son las más genéricas, pero después cada aplicación tiene un tipo especial y también hubo un gran desarrollo en los materiales utilizados
para abaratar costos y para algunas aplicaciones que necesitaban algo en particular. Bueno, después pasamos a tener trapeciales, que son las que vamos a estudiar particularmente nosotros. Después dentadas, con dos dientes con distintas formas, no son todos los dos dientes iguales, tienen distintos perfiles, con un acanalado longitudinal. Estas son sincrónicas, estas no, está el acanalado longitudinal para una polea también acanalada, para que no haya un movimiento lateral, y también cumple una función similar a las trapeciales. Serían varias trapeciales unidas por la parte superior por más material. Y después tenemos estas que son o hexagonales o que son doble trapeciales. Esto es para cuando tengo que hacer apoyo en una polea por abajo y en algún momento cambia la dirección y apoya en una polea por arriba, o sea, por un lado y por el otro. Después hay hasta circulares o redondas, para aplicaciones generalmente de baja potencia. Y después, bueno, unas eslabonadas que parece una cadena, nada más que está hecha todo en una sola pieza. Acá tenemos otra ilustración donde vemos más algo parecido a un catálogo de fabricantes, donde fíjense que tenemos trapecial dentada. Las trapeciales no son todas iguales, cambia el ángulo, cambian el ancho, cambian la altura. Después vamos a ver los distintos tipos en el catálogo, la canalada dentada, hexagonal o doble trapecial, la sincrónica de un lado, sincrónica doble, la de alto torque. Bueno, nada, tenemos infinidad, cada vez tenemos más y más tipos, formas y materiales. Bueno, esto era la forma de la sección transversal. Ahora, ¿cómo se configuran las correas según el tipo de transmisión? Bueno, como tenemos acá en la foto un ejemplo, fíjense que tenemos un motor. Bueno, el motor eléctrico está acá arriba, hace una primera reducción a un eje intermedio y fíjense que este eje es horizontal y está moviendo esta máquina que tiene el eje vertical. Son ejes alabeados y fíjense que acá tengo dos poleas más que lo que hacen es cambian la dirección de la correa. O sea, la correa viene así, cambia a 90 grados y vuelve. Esto se utiliza porque, bueno, nada, es una disposición particular de esta máquina. Hay veces, o muchas veces, donde la unión entre motor y máquina hacen que por una forma de la máquina haya una sola manera de vincularlo. Y entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo. Entonces tenemos ejes paralelos. Esta es la configuración más sencilla. Ejes paralelos. Acá los ejes son paralelos, pero fíjense que están... bueno, acá dice superar un obstáculo. O sea, por alguna razón, como en este caso, tengo que hacer que la correa haga un camino a 90 grados. Después acá los ejes son paralelos, pero a comparación de arriba, acá dijimos que giran en el mismo sentido de las dos poleas. Y acá si yo la invierto, la polea, me hace que las poleas giren en el sentido inverso. Después acá tengo ejes que están uno saliente a la hoja y el otro sobre la hoja. Es decir, que no pueden ser contenidos en un plano, se llaman alabeados. Y fíjense la correa que puede transmitir potencia que una cadena no podría hacerlo. Y después, ejes que se cortan, quiere decir que convergen a un punto. Este eje acá, convergen a este punto. También, estos sí no son paralelos, pero estos pueden estar contenidos en un plano, los dos ejes. Entonces, fíjense que tengo una polea que hace la desviación, algo similar al caso de acá arriba. Bueno, nosotros de todos los tipos de correas, como dijimos, vamos a ver el más utilizado en la industria. Vamos a ver las correas que se llaman en B, trapeciales o trapezoidales.
Generalmente se lo conoce como trapezoidales. Pero bueno, si leen trapeciales o en B, son este tipo. ¿Qué las componen? Una armadura, que es esto, son las fibras. Las fibras generalmente son fibras de nylon o de algún otro material sintético y pueden llegar a veces a usarse acero. Alguna vez van a sacar alguna correa vieja que le salen los pelos de acero. Y la función que tiene la armadura, está ubicada en la fibra neutra y es la que realmente soporta toda la carga, toda la tracción, todo el torque y la potencia, la energía que transfiere la transmisión. La gran mayoría es transportada por la fibra. Siempre van a trabajar a tracción, siempre van a estar traccionadas. Después tengo un núcleo o un cuerpo, el 2, que es todo esto, lo que nosotros sería la correa en sí, que puede ser caucho natural, caucho sintético o algún material más moderno, algún elastómero. ¿Qué hace? Mantienen a la fibra en su lugar, no dejan que se muevan, porque es importante tenerla siempre en el mismo lugar para que soporten la misma tensión. Y bueno, obviamente es la que al tener la forma trapezoidal es la que va a hacer que se transmita las fuerzas normales, van a transferirse a la armadura y soportan una pequeña parte de la carga total, no mucho, ni siquiera la mitad, pero una parte la transmite y bueno, es la menor carga. Y después la cubierta, la 3, que envuelve todo el conjunto, que es de tela o fibra. Cuando digo una tela no decimos algodón, sino una tela sintética o una fibra. Y lo que hace, mantiene todo el conjunto armado, protege a todo esto. O sea, está hecho un material que protege al resto de los materiales. Y obviamente tiene que tener no puede ser cualquier material. Además del protector, tiene que tener un buen coeficiente de fricción para poder traccionar contra las paredes de la polea. Como dice acá, la forma en B que tiene la polea produce un efecto de cuña. Si yo tengo la polea, que es lo que está rayado, el canal, nunca la correa, llega hasta el fondo. Siempre hay un huelgo. No hay transferencia de potencia a través de la base de la polea y correa. Ahí queda un hueco y la transferencia de potencia se hace por los dos laterales. ¿Qué es el efecto cuña? Cuando yo hago una tensión inicial para que la correa pueda transmitir potencia, esa fuerza tiende a ser, o sea, a medida que tiro me genera una componente N hacia abajo, que la descompongo en dos normales a las caras laterales. Y a su vez estas N generan los esfuerzos de fricción acá y acá, donde esos esfuerzos de fricción son los que van a transmitir la potencia de polea-correa. Entonces, cuando más tensione, más va a bajar y más se va, entre comillas, a clavar. Cuando más la tensione, más tiende a agarrarse. Obviamente, como todo siempre tiene un límite, pues si no después llega la rotura. Por eso son tan usadas estas correas en la industria, porque al tener esta capacidad al aumentar la tensión, también disminuir el deslizamiento y aumentar la potencia que puedo transmiten mayores potencias si las comparo con una correa plana. Acá vamos a empezar un análisis, lo vamos a separar en dos partes. Lo que va a concernir a este video es un análisis de la parte geométrica. Hay un par de imágenes y hay un par de ecuaciones. No les voy a hacer el desarrollo matemático, no es nada del otro mundo, es geometría básica.
tiene simplificaciones, tiene... en los libros están todos los paso a paso, pero no tiene sentido perder una videoclase de 1 hora o más explicando matemática. Entonces, vamos a lo que a nosotros nos importa, que es la aplicación. Entonces, en este video vamos a ver toda la parte geométrica de una transmisión de correa, y en el próximo video vamos a analizar la parte de tensiones y esfuerzos, ¿tá? Porque una transmisión tiene que cumplir 2 requisitos: poder transmitir una potencia con tensiones y momentos que tanto la polea como la correa soporten. Para eso estamos diseñando. Y la otra es que tiene que cumplir la parte geométrica, o sea, tiene que cumplir las 2 condiciones: que pueda transmitir una potencia y que la transmita con la configuración que nosotros necesitamos. Es decir, tienen que cumplir velocidades de los 2 ejes, tienen que tener una separación A, tienen que hacerlo con una velocidad que no puede superar ciertos valores para los materiales de la correa. Así que ahora vamos a hacer ese pequeño análisis. Si yo tengo la polea motora o conductora, que es la pequeña, la grande o conducida, y tengo una correa, vamos a tener los parámetros. Es A, que es la separación. Este A puede ser o un dato, yo les digo cuánto tienen que estar separadas las poleas, o si ustedes no tienen el dato porque el diseño es más libre, no tengo ninguna limitación, sí hay valores que hay que respetar. O sea, no se puede poner cualquier valor de A, como no se puede poner ningún valor de cualquier valor de diámetro, tanto de 1 como de 2. Entonces, vamos a definir que esa es la separación o la distancia entre centros. Alfa 1 y alfa 2 son los ángulos de abrace o ángulos de contacto. O sea, desde dónde deja hacer contacto la correa con la polea, tanto en la chica como en la grande. Fíjense que por una cuestión geométrica, en la grande son más de 180 grados, porque son 180 más beta, y después en la chica al revés. Tengo menos de 180, porque es 180 menos beta. Este ángulo beta acá es el mismo que acá. Y el punto C y el punto E, el punto B y el punto F son donde hace tangente la correa con las poleas. D1 va a ser el diámetro menor de la conductora, D2 el diámetro mayor de la conducida. LT es la longitud total de la correa, es decir, desde, vamos a llamarle B, es toda la vuelta. De B a C este arco, de C a E toda esta recta, de E a F todo el arco y de F a B toda esa recta. Eso también lo vamos a conocer como desarrollo. O sea, si ustedes ven en algún apunte que el desarrollo de una correa, el desarrollo de la correa es la longitud total. Si no tengo ningún valor de A definido por el enunciado, no puedo poner cualquiera al que se me antoje. El valor de A tiene que oscilar entre 0,7 a 2 veces de 1 más de 2. Estos son valores empíricos, o sea, todos los que han desarrollado esta teoría han llegado a esta conclusión, que aproximadamente, si yo tengo los valores de los diámetros, y los valores de los diámetros van a salir de la relación de transmisión, que sí es dato, si yo tengo de 1 y de 2, puedo tener una estimación entre cuánto va a variar la separación A. Esta premisa de A está en la marcha de cálculos del catálogo que está adjuntado, con el que van a hacer la marcha de cálculo de correas, Optivel, que es uno de los fabricantes, y la marcha de cálculo empieza en la página 78. Ahí comienza. Bueno, este es uno de los parámetros que está en esa marcha de cálculo. Bueno, dijimos que era la distancia entre centros. En la misma marcha de cálculo de Optivel, después de la página 78, están estas dos ecuaciones
que ahora las voy a describir, pero fíjense que tienen un D sub dg y un D sub dk. Lo que tienen que saber que este D de G sería el D1 y el D de K sería el D2. O sea, no se asusten que no son cosas raras ni distintas. Bueno, el fabricante utilizó esta identificación y bueno, es la que corresponde a nosotros. Y LDTH sería longitud teórica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un valor de A de separación o que me van a dar como dato, me van a decir que los ejes de mi máquina y mi motor tienen que estar separados a 900 milímetros, o si no me dicen nada, dijimos recién que tenía un valor de A que oscilaba entre un máximo y un mínimo. Eran valores recomendables. Entonces, esa separación entre ejes A y los diámetros a mí me van a dar un desarrollo de correa, o sea, un perímetro de correa. Y obviamente, mi caso es muy particular, o sea que la longitud de mi correa, cuando yo la calcule, que va a ser va a ser, esto también sale por geometría, no vamos a hacer toda la descripción, pero es 2 veces A más 1,57 de 1 más de 2 más de 1 menos de 2 al cuadrado sobre 4A. Esto va a ser la longitud para mi caso, para mi separación A y para mis diámetros de poleas utilizados. Pero ¿qué pasa? Por ahí a mí me da 1125 y obviamente el fabricante tiene estandarizadas las longitudes, tiene correas de 900, 950, 980, 1000, 1050, 1100. Va a tener varias medidas, va a fabricar muchas, pero no va a fabricar todas las medidas. Entonces, ¿qué pasa? No va a coincidir la longitud que yo necesito correa con la que se vende. Ahora vamos a ver qué hacemos. Esta es una aproximación, fíjense que dice aproximadamente, y esta es una ecuación más exacta. Pero nosotros generalmente usamos la primera porque anda bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una longitud teórica de correa que es la que yo calculé. Y después está LDST, que quiere decir que es la longitud estándar, que es lo que se fabrica. O sea, las correas están estandarizadas y los fabricantes, si bien son distintos, todos fabrican más o menos los mismos perfiles, las mismas longitudes. Pero, como dije recién, no va a coincidir la longitud de correa que yo necesito con la que se fabrica. Entonces, se hace acá fíjense que puedo calcular en la nueva distancia como una aproximación si la longitud de mi correa es mayor a la que yo determiné, tengo que hacer un ajuste, es decir, si yo calculé que necesitaba 1150 milímetros de correa y se vende 9200 milímetros, obviamente que cuando yo la ponga va a estar más separada que el valor inicial A. Por eso tiene un más y la diferencia entre las dos longitudes sobre 2. ¿Por qué? Porque tengo una correa real un cachito más larga, entonces van a estar más separados los ejes. Si fuera al revés, o sea, la longitud de la correa es un poco menor que la que yo necesito, la distancia entre los puntos va a ser menor. Fíjense que acá a A le resto el mismo término. Es el mismo término, nada más que acá más y acá menos. Entonces, ¿qué hace esto? Y yo compro una correa real y me cambia levemente la distancia inicial entre ejes. Como dice acá, esto es una aproximación. Hay una fórmula que está en la marcha de cálculo. Es una fórmula exacta para calcular A. Es más compleja. Si quieren puedo hacer las dos para ver cuánta diferencia hay. Pero la otra tiene una raíz. A ver, es una cuenta que les puede llevar 5 minutos. Pero si ustedes se dan cuenta que la diferencia entre la aproximación y la exacta son 2 o 3 milímetros, no vale la pena hacer tanta cuenta. Entonces,
tenemos diferencia entre lo calculado y lo que podemos realmente conseguir en el mercado. Bueno, tenemos que aplicar factores de corrección a los cálculos. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro de los factores hay un factor C1 que se llama factor de corrección por arco de abrace o ángulo de contacto. ¿Por qué se hace una corrección? Porque yo estoy considerando que mi ángulo de contacto para la conductora es de 180 grados. Para que esto pase, las dos poleas deberían tener el mismo diámetro. El ángulo de 180 es el máximo que yo voy a lograr. Por eso, si se fijan acá en la tabla, cuando beta es 180, el coeficiente es 1. O sea, toda la transmisión de potencia está afectada por un 1, o sea que va a ser el 100% de la potencia transmitida. ¿Por qué? Porque la correa abraza la polea 180 grados. A medida que fíjense, este beta disminuye, que sería no es el beta que hicimos en el grafiquito, este beta, si ustedes miran en el catálogo, es el ángulo de abrace. Si este beta disminuye, fíjense que se disminuye, es decir, que disminuye la potencia transferida. ¿Por qué? Porque el ángulo de abrace es menor. Siempre yo le digo que analicen para entender este concepto los casos extremos. ¿Qué pasa si yo tuviera una polea muy pequeña acá? La pueden dibujar en un papel, un círculo bien chiquitito y bien pegado un círculo grande. Cuando ustedes unen con dos líneas tangentes, les va a dar que en la polea chica el ángulo de abrace es muy pequeño. Y el ángulo de abrace es la zona donde hay contacto entre polea y correa y es el que transmite potencia. Entonces, cuando ese ángulo de abrace cada vez sea más chica, puedo transmitir menos potencia hasta que en un momento empieza a patinar, pues no tengo superficie de contacto. Entonces, ese es el análisis o la lógica que sigue esto. ¿Y de qué depende ese ángulo? Y de dos factores. Fíjense de acá, de la diferencia de los diámetros. Si ustedes dibujan una polea pequeña y una muy grande, o sea que tiene una gran diferencia, se van a dar cuenta que ese ángulo beta disminuye. Y otra cosa que le afecta es la separación. Si ustedes a esos dos diámetros los dejan fijos y empiezan a alejarse con la polea grande, ese ángulo beta de abrace aumenta. Es una cuestión geométrica. Lo pueden dibujar esos dos casos que les comenté y no van a tener ningún problema para entender el concepto. Entonces, ese ángulo afecta la transmisión de potencia, por lo tanto, determina un factor C1 que los tenemos que usar en la marcha de cálculo. Otro factor que tenemos, el factor de corrección o factor de carga C2. Este factor C2 está en la tabla de 17 del catálogo. Acá se las pegué como para que sepan cuál es, pero los valores no se leen bien. Y este considera el tiempo de servicio diario de la máquina motriz y accionada. Y este factor es exclusivo C2 para el cálculo de correas, no sirve para cadenas o engranajes, solamente esta tabla es para correas. Y son bastante subjetivos, fíjense que van de 1,1 a 1,8, no son valores exactos, no es una tabla o un gráfico que entre ni de un valor exacto, son orientativos y a veces hasta subjetivos. Cuando ustedes lean el texto que está acá, que no se ve muy bien acá, van a ver que cuando la máquina accionada es eléctrica, que tiene un funcionamiento suave, y la máquina a mover también tiene un movimiento suave, el factor es 1,1, y cuando la máquina que acciona es una máquina de combustión o con encendidos continuos y arranque y parada continuo durante el día, y la máquina que tengo que mover es una máquina que trabaja con cargas de impacto, me voy a un factor de 1,8. ¿De qué está hablando este factor? Es que si bien la potencia que tengo que transmitir es la misma, este factor afecta no al motor, sino afecta a la transmisión.
No es lo mismo llevar 100 caballos o por decirlo, de un motor a una máquina funcionando continuamente todo el día un soplador que no tiene mueve aire y la carga es continua, que como la otra vez hablamos de la garlopa, o si tengo una máquina que trabaja por impacto. Entonces, durante las horas de trabajo, el sistema de transmisión va a encontrar picos de carga en los arranques, paradas, o si tiene que mover alguna máquina que levante presión. Entonces, si tiene picos de cargas, la transmisión va a estar más sometida a esfuerzos que me van a afectar este factor, valga la redundancia, el factor C2. Y el factor C3 se llama factor de desarrollo y es, como lo dice acá, considera la flexión de la correa en función del desarrollo, o sea, su longitud y el perfil de correa para un valor de referencia. Acá le pegué un pedacito, estas tablas son mucho más grandes y son un par de hojas, es la tabla 18 del catálogo. Acá, por ejemplo, tenemos una correa perfil SPZ y acá tenemos una SPA y tenemos desarrollo de referencia, sería la L estándar. Ya yo me compré una correa de 800 milímetros de largo y su factor C3 es de 0,87. Fíjense que empieza en 0,83 y llega a un momento, creo que para la perfil SPZ en 1600 milímetros, C3 es 1. A eso se refiere valor de referencia. Quiere decir que cuando tengo un perfil SPZ y una longitud de correa de 1600, C3 es 1. Es decir, que no afecta a los cálculos. ¿Por qué? Porque el perfil SPZ tiene una sección. Si esta longitud es más chica para esa sección, la correa se flecta más. Al flectarse más, se tensiona más y entonces este coeficiente baja. O sea, tiene en cuenta la relación entre longitud y perfil y cuánto flecta la correa. Cada perfil tiene su valor de referencia. No es para todos igual. Busquen en la tabla, en cada tipo de perfil, cuando C3 es 1. Y van a ver que para cada perfil la longitud de referencia o desarrollo de referencia es uno distinto. Bueno, llegamos hasta acá en lo cuanto a la geometría. En el próximo video vamos a ver la parte de tensiones y con eso podrían completar la marcha de cálculo que está en el apunte. Si bien ya la pueden arrancar porque pueden calcular la mitad de las cosas. Bueno, el próximo video, si puedo subirlo mañana para completar esta teoría de correas. Gracias, hasta luego.